Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com. Hoy, en este capítulo 1 de noviembre de 2022, voy a contaros una historia de abuelo Cebolleta sobre routers Frontera, BGP y lo importante que es cumplir años. Bueno, esto según vayamos hablando iréis pillándome un poquito. Hoy vamos a hablar de experiencias que se cogen a través de una incidencia que hubo el otro día. Y bueno, es por si a alguien le puedo ahorrar un poco de trabajo, pues genial, ¿vale? Pero ya os digo que esto que voy a contar aquí, esto o nos ha pasado o nos va a pasar a todos. Así que bueno, si queréis que vayamos empezando, vamos a decirle al señor Estrada, como de costumbre, que vamos a empezar con este nuevo capítulo. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, ya os he dicho que en el mundo de las redes hay dos tipos de personas, ¿vale? Los que les ha pasado esto que voy a contar y los que aún no les ha pasado, pero que les va a pasar, ¿vale? Vamos a suponer una red ya medianamente seria, una red con su SPF. Si eres de alta alcurnia, pues un ISIS, ¿vale? ISIS, hay gente que usa ISIS también para todo. Con su BGP, con sus filtros, sus políticas. Y bueno, y también le podéis poner VPN y todo lo que se os ocurra, ¿vale? Porque configurar todo esto que he dicho, bueno, pues lo puede hacer cualquiera que se lo haya estudiado, que sepa de qué va. Bueno, se puede hacer simplemente sabiendo, ¿eh? Como si eso fuera poco. Realmente es lo más importante, ¿vale? Habérselo aprendido. Pero bueno, eso es algo que estudiando se hace, ¿vale? Y luego también tener en cuenta que esto que estoy diciendo, montar una red de SPF con ISIS, con su BGP, filtros, tal, no sé qué. Esto es cierto que para que lo monte alguien tiene que ser alguien al que se le presupone que sabe y mucho, ¿vale? Uno no termina el CCNA y monta esto. No, o sea, hay que saber un poquito más y hay que haber peleado un poquito más con todo esto para poderle dar un poquito de forma. Bueno, toda esta introducción, esto que os estoy contando, es para contaros que además de haber estudiado y leído muchísimo en redes, porque es necesario leer y estudiar mucho, hay que tener experiencia de perro viejo, que digo yo, ¿vale? Zorro, como queráis. Algo que, bueno, la experiencia es algo de lo que no hay que preocuparse. ¿Por qué? Pues porque llega con el tiempo, llega sola, ¿vale? Estudiarte lo SPF, cómo funciona BGP, entender los filtros, esos son codos. Pero la experiencia es algo que va a ir viniendo solo. O sea, es una cosa maravillosa. Porque vas a aprender cosas sin tener que estudiar, sin tener que hacer ningún esfuerzo extra. Simplemente estar ahí e ir trabajando. Pues lo más sencillo es sentarte y aprender las cosas según te van cayendo, ¿vale? ¿Recordáis el switch port trunk a lo web VLAN add? Bueno, ahí, si no ponéis el add, no lo olvidaréis nunca, ¿vale? Pues esto es una de esas cosas que te da la experiencia. Y para que te dé eso la experiencia, pues tienes que tirar pues media red. Y es porque te has dejado el ADD. Bueno, todas estas cosas, el tiempo lo traen, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues veréis, según vais trabajando, os vais encontrando con gente que pasan de no saber nada o muy poquito de redes a saber muchísimo más que tú en muy poco tiempo, ¿vale? Hay gente que, bueno, que tiene esa capacidad. A mí ya me ha pasado con dos personas de forma clarísima, ¿vale? Uno todavía lo tengo cerca y otro ya está en otra liga, otra división, ¿vale? Eso si queréis en un bar desarrollamos el punto, pero pagáis vosotros. Eso en un bar, ya os digo. Bueno, a ver, volviendo al tema. El tema es que hay gente que tiene una capacidad para aprender
bestial. Y son capaces de aprender 10 o 20 veces más rápido que una persona normal. Y claro, pues su capacidad de aprendizaje es exagerada. Pero por suerte, las putadas de la vida, las que nos llegan, pues nos llegan a la misma velocidad. Y a esas personas que aprenden 10 o 20 veces más rápido que tú, pues no, a eso les llegan las putadas al mismo ritmo que a ti, ¿vale? A lo mejor van un poco más rápido porque han cogido algún libro y han aprendido alguna de esas putadas que tú vas a aprender después de atizarte, pues ellos lo han leído y son capaces de relacionarlo antes. Pero vamos, que estas cosas les van a ir cayendo, ¿vale? Lo de Switch por Tranga, luego el Binanat, si no te lo cuentan 16 veces, caes. Y así hasta que te lo aprendas. Pues lo que vamos a contar hoy es una cosa parecida. Esto os lo cuento porque a veces os vais a encontrar un administrador de redes de 25 años, como mucho, hay gente con 25 años que saben un montón, ¿vale? De hecho, en el grupo del podcast, en el grupo de Telegram, hay unos cuantos que yo los he visto, ¿vale? He coincidido con ellos cuando tenían esas edades y eran auténticas bestias. Y esas bestias pardas, eran capaces de hacer cualquier cosa. Y a día de hoy también las hay, estoy seguro, pero bueno, yo ya estoy en otra cosa y ya no los veo. Pero vamos, que en el grupo hay unos cuantos, porque cuando abren la boquita hay cosas que se nota, ¿vale? Pero bueno, yendo al grano. Cualquiera de esas bestias pardas que os he dicho te va a levantar un ISP, te va a configurar el OSPF, te va a levantar el BGP, todo, absolutamente todo. Pero, claro, los viejos del lugar tenemos que tener alguna pequeña ventajilla, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos de ventajilla? Pues el haber vivido más incidencias y más problemas. Pero bueno, ya os digo, eso solo sirve una vez, con lo cual es una ventaja que vale muy, muy, muy poquito, ¿vale? Porque como solo te ha pasado una vez, bueno, a la siguiente vez ya lo han aprendido y entonces no van a volver a tener ese problema. Pero bueno, yo qué sé, es la ventajilla que tenemos, ¿no? Luego hay un tema que asusta mucho y eso que todos lo tenemos claro, ¿vale? Pero claro, tocar una cosa como esto que vamos a contar ahora en un router en producción es una historia, ¿vale? ¿Vosotros tocaríais o incluso borraríais la ruta por defecto de un router BGP por el que pasa todo vuestro tráfico en producción? Ya os digo que no, ¿vale? O sea, en producción, para tocar algo tenéis que tenerlo, pero cristalino, ¿vale? Y tocar la ruta por defecto, a lo mejor no la cargáis, ¿vale? Imaginad que tenéis un router con una configuración de 15 o 20 páginas. Vale, yo hablo de páginas porque yo he llegado a imprimirme las configuraciones de los routers para guardarlas. Pero bueno, configuraciones largas, ¿vale? Con muchas líneas. Y de repente veis que hay tráfico que empieza a saltar de un router a otro como si fuera una pelota de ping-pong, ¿vale? Empieza el router 1 al router 3, del router 3 al router 2, del router 2 al router 1, del router 1 al router 3 y así todo el rato. Y eso que tenéis bien configurado el BGP, el OSPF, todo está bien. Pero hay unos prefijos determinados que hacen eso, que empiezan a votar. No todos, solo algunos. Algunos de los que es probable que ni lo sepas en tu red, que eso pasa porque nunca lo has probado, ¿vale? Porque son aquellos prefijos que no existen. ¿Cómo sabéis que no existen? Porque si ponéis show IP BGP tal y el prefijo os va a decir algo del estilo de Network Not in Table o Prefix Not Found o algo así, ¿vale? Y diréis, claro, no está en BGP. Entonces os ponéis a revisar esa configuración que tiene un porrón de folios y veis una línea que pone hiperroute 000000000 null 0 250. Bueno, ahí ya empiezan los calores, ¿vale? El sudor, el mal rollo. Porque veis una ruta por defecto, pero que no está funcionando. Porque ese prefijo que debería de haberse hundido, hundir significa que
que se muere, que ya no sigue votando, no se hace ni caso y sigue votando a otro. Pero ¿por qué se va a hundir, no? Pues se va a hundir porque no hay prefijo BGP, es decir, no tenemos una ruta específica a ese rango. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que va a ir a la menos específica, que es el 0000. Y como es un null 0, pues se hundirá. No os va a saltar a ningún sitio. El next hop es null 0. Se acabó. Vale, pero eso no está pasando. Entonces dices, pues es que el router no está haciendo caso de ese 250. No, tampoco. ¿Por qué? Porque hemos dicho es un router que está en una red corriendo OSPF. Y en OSPF en algún sitio estáis inyectando la ruta por defecto. Seguramente en ese mismo router y en los demás routers, ¿vale? Vais a estar inyectando la ruta por defecto. No lo vais a ver como iproute 0000, porque lo vais a ver como IPOSPF default originate, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Cada router pues funciona de una manera distinta. O en el MikroTik le habréis dado marcar la opción esa que tiene para decir que inyecte una ruta por defecto. Vale, y os dirá si de ex de tipo 2 o external de tipo 1, en fin. Dependiendo, ¿vale? Entonces ahí lo tendréis marcado. Pero claro, no lo vais a haber visto porque no tenéis el iproute. Lo tenéis como el generate, default, originate, tal, como sea en cada router. Vale, ¿eso qué significa? Eso significa que tenéis una ruta por defecto con distancia administrativa 110. Y la que teníais vosotros era una con distancia administrativa 250. Entonces, ¿esa ruta para qué sirve? Bueno, esa ruta sirve si se cae el OSPF. Vale, pero ¿por qué me está botando el tráfico de un lado al otro? Porque si tienes, vamos a poner 3 routers, los 3 routers están generando la ruta por defecto. El router 1 dice, mire la tabla de rutas y dice, la ruta por defecto es por el 2 y se va al 2. El 2 dice, es por el 3 y se va por el 3. El 3 dice, es por el 1 y se va por el 1. ¿Vale? Y está así todo el rato. Bueno, a ver, todo el rato hasta que llega a 30, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es decir, tenemos que quitar el iproute 0000. Genial. ¿Qué haces? Lo quitas. Realmente vas a quitar la ruta por defecto de un router, del router BGP. La única ruta por defecto que está escrita en toda la configuración. Bueno, pues esto en una incidencia lo normal es que te entren dudas. Dudas, pero dudas de las que te hacen sudar. Dices, es que si quito esto, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Recordad que todo el tráfico está pasando por el router y que eso es una ruta por defecto, ¿vale? Y además, esa ruta por defecto, tenemos que entender que realmente lo único que hace es que ese prefijo esté dentro del IGP, porque fijaros que es un iproute a null 0. Realmente no va a ningún sitio, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema de la sincronización de BGP. Pero claro, esto ponte a pensarlo de forma fría a media incidencia, ¿vale? No es fácil. Pero bueno, además tenemos que entender que, bueno, que no pasaría nada si lo borráramos, porque la ruta por defecto además la estamos aprendiendo por OSPF, ¿verdad que sí? La estamos aprendiendo de lo demás, está en el OSPF. Pero bueno, volviendo al OSPF, un momentito, hay que tener siempre agua cuando se graba un podcast o una Coca-Cola, porque si no te pones a toser. Bueno, ahora volviendo al tema del OSPF. El tráfico llega al router y el router tiene la ruta por defecto que ha aprendido por OSPF. Distancia administrativa 110, ¿vale? Y es lo que os digo, lo manda un switch, lo manda otro router, a quien esté generando todo eso. Claro, para quitar ese ping pong tenemos que meter una ruta por defecto que sea preferible a la que estamos aprendiendo por OSPF, preferible la de 110. Pero no podemos dejar de anunciar la ruta por defecto en OSPF en ninguno de los routers. ¿Por qué? Porque entonces los switches no sabrán a quién mandarle el tráfico, es decir, a los routers. Claro, es que es una historia, ¿vale?
Entonces, nuestros routers van a seguir recibiendo las rutas por defecto por el OSPF. A no ser que le metas un filtro al OSPF para... Bueno, hay 1000 soluciones, ¿vale? Pero bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Quitamos el hiperroute null 0 con 250 y ponemos hiperroute 00000000 null 0. No va a pasar nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente va a afectar la ruta por defecto a todo aquel tráfico que no tenga prefijo en BGP. Es decir, todo aquel tráfico que no estemos aprendiendo. Bueno, que no tenga prefijo ni en BGP, ni en OSPF, ni en nada, ¿vale? Porque 000 y la máscara con 4 ceros también es la máscara menos restrictiva que hay, ¿vale? Y siempre vamos a elegir la máscara más restrictiva, independientemente del protocolo, ¿vale? Siempre la máscara más restrictiva es lo primero que vamos a ver. Luego es el protocolo. Bueno, realmente el protocolo no, la distancia administrativa, pero solo si hay empate en la máscara. Es decir, si tenemos 2/24 y uno es por OSPF y otro por una ruta estática, cogeremos el de la ruta estática, que es 1, y el OSPF es 110, pues lo dejaremos. Es exactamente lo mismo que hemos hecho con la ruta por defecto ahora, ¿vale? Cualquier duda, lo tenéis todo transcrito dentro de 10 minutos, ¿vale? Estará todo transcrito en las notas del programa, en eduardocollado.com. Pero bueno, esto que os he contado es algo muy obvio, ¿vale? Pero yo os digo, en medio de una incidencia, esto es horrible, horroroso, ¿vale? Y es algo que vais a superar fácilmente si sabes qué pasa. Y si ya lo has vivido. O si te lo han contado. Pero si te enfrentas por primera vez a esto, lo vas a pasar francamente mal. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, en el caso que nos ocupa, esto le pasó a una persona que consiguió salir de la incidencia sin modificar la ruta estática, ¿vale? ¿Qué hizo? Utilizó filtros BGP para filtrar ese tráfico por defecto. Bueno, una genialidad, ¿vale? A mí eso ni de broma se me habría ocurrido. Pero bueno, esa persona pudo sobrevivir a no ser zorro viejo, ¿vale? Pudo salir de la incidencia, pero claro, con unos conocimientos de BGP que hacen que te vuele la cabeza. O sea, unos conocimientos y una soltura con los filtros exagerados. ¿Eso qué pasa? Pues que al 99% de los mortales pues no se nos va a ocurrir nunca. Entonces pues nos tenemos que saber las cosas. Tenemos que saber que esto se produce por la ruta por defecto, por ejemplo. Y no nos podemos inventar el tema de los filtros, porque es que no vamos a ser capaces, ni de broma. Bueno, quería hoy aprovechar y contaros esto, que no es una cosa nueva, para que veáis un poco la importancia, no de ser zorro viejo, ¿vale? Porque cumplir años está bien, es una cosa buena, pero si lo podéis hacer antes, pues mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues juntaros con la gente que lleve más tiempo con vuestras redes y que os cuenten las cosas. Esto, ¿cómo lo solucionaríais? ¿Qué incidencias habéis tenido? Y hay una cosa que es muy, muy, muy interesante, que yo ya no hago tanto, pero sí que hacía mucho al principio, que era leerme incidencias. Las incidencias de la red que quedan registradas, en aquel momento que yo era un Remedy, me las leía en el Remedy. ¿Por qué? Pues porque se aprende mucho y te ahorras luego muchísimo trabajo, porque lo que te va a pasar a ti, lo normal es que ya le haya pasado a otro, ¿vale? O sea, no vas a tener la mala suerte de que te pase justo a ti por primera vez algo. Y si te pasa, ya os digo que va a ser una o dos cosas en la vida, no algo constantemente. Bueno, llevamos ya casi 20 minutitos de podcast de Abuelo Cebolleta hoy.
el número 265. Espero que os haya gustado, que hoy haya sido medianamente relajada la charleta. Y recordaros que os apuntéis al grupo de Telegram, ¿vale? t.me/grupo podcast, o buscar grupo podcast en Telegram y os metéis. Tendréis que contestar unas preguntitas del bot antibots, cosa más rara, ¿no? El bot antibots, efectivamente. Y luego, pues seguramente os torturarán durante unos minutos sobre si la tortilla con cebolla o no cebolla. Pero bueno, quitando eso, después ya es la cosa normal y las charlas están muy bien y estos comentarios salen. Así que nos volvemos a encontrar dentro de 15 días, más o menos. Bueno, para el día 15. 15 que será, os digo, 13. El día 15 va a ser martes, genial. Pues el 15 de noviembre el siguiente capítulo. Así que vamos para allá y nos volvemos a escuchar en 15 días. Hasta luego, chao.